otra característica muy importante es que lo podemos ver al examen físico o que se puede apreciar en el paciente, es que la piel se pone amarilla, es decir, tinte ictérico en piel y mucosas, y esa es una característica de la enfermedad y por eso se llama fiebre amarilla. Muchos asocian la fiebre amarilla con la selva, pero este boletín que acabamos de dar hace unos minutos habla sobre un escudo corporativo. ¿Qué estado de Venezuela están hoy en esa zona roja en expansión? Los que siempre han estado en la zona roja, el principal factor epidemiológico tiene que ver con la cobertura de vacunación, que ha disminuido. Se habla que para lograr controlar la enfermedad debe haber por lo menos una tasa de cobertura de hasta un 95% en los pacientes. Gracias por conectarse en esta nueva cápsula del día, hablando de un tema muy importante sobre la fiebre amarilla. Bueno, según los últimos reportes de la OPS, en lo que va de registro hasta el 2026, desde el 2024, estamos notando que tanto Venezuela como Colombia son los países que encabezan el mayor número de casos afectados por la fiebre amarilla. Este brote está extendiéndose aproximadamente a 22 municipios en nuestro país y esto representa una tasa del 50% aproximadamente de mortalidad en aquellos casos de pacientes que han llegado a una fase tóxica. Estas cifras son muy alarmantes y esto nos indica que estamos presentando una posible expansión de la fiebre amarilla, no solamente en la zona selvática, sino que está amenazando con urbanizarse. Y precisamente para informar sobre este tema a nuestros clientes, a todas las personas particulares que se están conectando a esta cápsula del día, hemos creado este webinar de hoy con la doctora Romy Bogiano del grupo FASMED. Gracias por venir, doctora. Bueno, ella es pediatra, inmunólogo y alergólogo muy reconocida aquí en Venezuela, lo digo con mucho orgullo, es parte de la plantilla de FASMED. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, hemos investigado, hemos realizado cosas, aunque siempre están maestros por encima de uno y a los cuales les estoy muy agradecida por todo lo que he podido aprender. Es así. Bueno, comenzamos. Hablemos sobre entendiendo este brote de contagio de la fiebre amarilla. ¿A qué se debe este repunte tan agresivo en Venezuela este año? Bueno, que usted ahorita antes de comenzar, previo a esta cápsula, me está hablando que es a partir del 2024 que viene este repunte, ¿no? ¿Y es un tema de falta de vacunación previa, preventiva, o es este mosquito que está migrando a zonas donde antes no había riesgo? ¿Qué está pasando allí? Bueno, vamos a iniciar por partes porque, claro, ciertamente para llegar al problema hay un conjunto de factores que llevan a ese problema. Principalmente hablamos de un mosquito, pero no es uno, sino son varias especies, ¿ok? Unas hacia el área selvática y otras hacia el área urbana que también pueden transmitir la enfermedad. En cuanto a conjunto de factores que han llevado al repunte, desde el año 2024 se habla de repunte, hasta ahorita el 2026. Son factores epidemiológicos, factores desde el punto de vista ecológico ambiental importantísimos y biológicos que han llevado a un repunte en el número de casos. Okay. Entre estos factores desde el punto de vista ecológicos, ambientales, se habla del desplazamiento de personas de áreas rurales a áreas urbanas, llevando consigo la enfermedad. Esa es una de las formas simples de entenderlo. El principal factor epidemiológico tiene que ver con la cobertura de vacunación, que ha disminuido. Se habla que para lograr controlar la enfermedad debe haber por lo menos una tasa de cobertura de hasta un 95% en los pacientes, habiendo bajado, de acuerdo a estadísticas, en un 75% aproximadamente de los pacientes. Entonces, de la tasa de cobertura en general. Ese es el principal factor. Otro, las migraciones rurales, el cambio climático también ha influenciado. Y bueno, entre eso ha conllevado y una serie de controles en cuanto a especies que también pudieran ser otro tipo de vector que transporta la enfermedad, que el crecimiento de ellas y el no control de este tipo de especies. Hace que se propague. Sí, con mayor facilidad. Claro. Muchos asocian la fiebre amarilla con la selva,
Pero este boletín que acabamos de dar hace unos minutos habla sobre un escudo corporativo. ¿Qué estados de Venezuela están hoy en esa zona roja en expansión? Los que siempre han estado en la zona roja son precisamente esos estados selváticos. Sin embargo, se habla a partir del 2024 de un escudo, vamos a ver, una propagación, una corrida hacia el centro-occidente de la región. Y actualmente se está centralizando más hasta verlo en estados como Aragua, en el estado Lara, Portuguesa. Entonces vemos ya varios estados con presencia de fiebre amarilla. Ok, ¿aquí en Caracas también? En Caracas hasta ahorita no tengo información, no hay de información reporte. certera. ¿Cuáles son esos síntomas esenciales que una persona, bien sea trabajador o padre de familia, madre de familia, debe tomar en cuenta, que no debe ignorar y debe levantarle la sospecha de que pueda tener un En cuanto a los principales contagio? Claro, en cuanto a los principales síntomas que se presentan, bueno, puede pasar, al principio puede ser inespecífico, con fiebre muy alta. Un dato importante es que en vez de aumentar la frecuencia cardíaca, vemos lo contrario, hay disminución de la frecuencia cardíaca, y eso lo hablaremos posteriormente, que pudiera presentarse en uno de los síntomas iniciales. Otra característica muy importante es que lo podemos ver al examen físico o que se puede apreciar en el paciente, es que la piel se pone amarilla, es decir, tinte ictérico en piel y mucosas, y esa es una característica de la enfermedad y por eso se llama fiebre amarilla. En casos posteriores que evolucionan, eso viene acompañado con elevación de transaminasas y también signos asociados a hemorragia. Puede cursar con trombocitopenia, leucopenia, eso es lo que vemos en paraclínico, es decir, disminución de glóbulos blancos, disminución de plaquetas. Y en casos severos, cursa con falla multiorgánica y bueno, ya el paciente fallece. Claro. O sea que es muy fácil confundirlo con el dengue, por ejemplo, con una chikungunya. O sea, ¿tiene alguna...? Sí es fácil, pero una de las diferencias características es ese signo que en vez de aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye, que es característico no solamente de fiebre amarilla, otras enfermedades como la legionela. Ok, perfecto. Doctora, para las empresas que tienen personal en los estados como Aragua, que acaba de mencionar, Barinas, Lara, Portuguesa, ¿cuál es ese protocolo ideal que deben seguir? ¿Qué consejo le daría a estas personas que tienen personal a cargo? ¿Es suficiente con la vacunación o hay otras medidas ambientales adicionales que deberían considerar? Con la vacunación ya estamos haciendo bastante, ¿ok? Además también que garantizamos lo que es la inmunidad de rebaño. Por otra parte, por otra, siempre es bueno controlar lo que es el ciclo reproductivo del vector, del mosquito, como evitando aguas estancadas y el saneamiento ambiental, que son conductas generales con las que podemos contribuir nosotros como empresa. Ok. Bueno, hablando un poco sobre vacunación, con el tema de la vacunación, existe mucha confusión. Es cierto que sí, que es una sola dosis para toda la vida, o con este brote del 2026, ese esquema de vacunación ha cambiado, hay que hacer algún refuerzo. ¿Cómo es? No hay que hacer ningún refuerzo. Ya el que está vacunado, esa vacuna dura toda la vida. Es más, cuando ocurre seroconversión y en el caso de los pacientes vacunados, un anticuerpo que se produce en primera instancia es la IgM, y ese anticuerpo posterior a la vacunación, lo interesante con respecto a otro tipo de vacunas es que puede perdurar años. Esa es la diferencia, ¿ok? Con respecto a otro tipo de vacunas. Entonces, es una vacuna que ciertamente una vez siendo aplicada protege para toda la vida. Ya, listo. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto esa vacuna? O sea, si por ejemplo, disculpe, una empresa, bueno, ahorita con tantas jornadas que hemos visto recientemente, por lo menos aquí en Caracas, en diferentes municipios, inclusive en instituciones privadas, hemos visto jornadas de vacunación de la fiebre amarilla. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en hacer efecto una vez que se aplica la vacuna en la persona? Está buena la pregunta. Logramos la seroconversión, sobre todo posterior a la exposición del virus salvaje. A los 5 días ya empieza a sintetizarse o generarse IgM. Sin embargo, hablamos de la protección y garantía de la vacuna a partir de los 10 días. ¿Okay? Pero entre vacuna y vacuna, por ejemplo, en los niños, uno espera aproximadamente un mes si queremos aplicar otro tipo de vacuna. Ahora ya en adultos, 10 días ya deberíamos tener anticuerpos.
Ok, ok. Sí, porque hay mucha confusión sobre eso, sobre ese tema, que piensan que a lo mejor ya están inmunes porque ya se vacunaron hoy, entonces dicen, listo, Ah, no, no, eso hay que esperar a hay que que esperar ahí. nuestro sistema inmunológico es muy inteligente, pero hay que esperar a que él haga lo suyo en el tiempo, ¿ok? Exacto. Hablemos sobre contraindicaciones y seguridad. A ver, esta parte es vital, es muy importante. Usted como inmunóloga y pediatra debe saber que no todos pueden vacunarse, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, base a eso, aquí viene una de mis preguntas. ¿Quiénes tienen prohibido estrictamente aplicarse la vacuna de la fiebre amarilla? Porque esta es otra de las preguntas que todavía hay muchas dudas, sobre todo en redes sociales, con tanta diversidad de información, pues sería bueno que de su parte responsablemente a través de Grupo FASMED, digamos, quienes no deberían vacunarse con la fiebre amarilla, contra la fiebre amarilla. Ciertamente hay grupos de individuos que no son candidatos a la vacuna por muchos factores y tiene que ver precisamente en el caso de grupos etarios extremos de la vida, hablamos de menores de 1 año y adultos mayores, hablamos de que la inmunidad tiene cambios. Entonces la inmunidad celular no funciona igual y como la plataforma base, porque hay distintas plataformas de vacuna, pero la más utilizada es a base precisamente de virus vivos atenuados, entonces existe contraindicación ya que pudiera haber complicaciones, bien sea porque esa inmunidad celular no está lo suficientemente madura en el caso del niño, y en el caso del adulto mayor ocurre un fenómeno que se llama inmunosenescencia o envejecimiento celular. Entonces no funciona igual, se asocia con inflamación y con un inadecuado funcionamiento, entonces pudiera haber un riesgo de que presenten, de que si la cadena de atenuación no ha sido adecuada, presente la enfermedad del paciente. Entonces, en primer lugar, extremos de la vida, ¿ok? Menores de 1 año y adultos mayores. Que otros pacientes, pacientes inmunosuprimidos, que estén con tratamiento inmunosupresores. Sin embargo, se ha modificado esos protocolos y utilizamos mucho lo que es el contagio de los linfocitos TCD3, CD4 y TCD8 para poder guiarnos en base al tratamiento del paciente. Hay unos inmunomoduladores que son más potentes que otros. Entonces, en esos casos, hay que considerar antes de administrar la vacuna. Por ejemplo, ¿cuándo está contraindicado realmente? En el caso de que el paciente esté con tratamiento inmunosupresor a base de biológicos, bien sea proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales, eso sí está totalmente contraindicado. Con algunos inmunomoduladores, es decir, algunos que son un poquito más suaves, pudiera tomarse cierto tipo de consideración y va a depender de su médico inmunólogo clínico o reumatólogo tratante. ¿Okay? Esas son unas. Las otras contraindicaciones es que haya alergia, pero que comprometa la vida a el huevo, ya que parte de la plataforma de la generación, pero que comprometa la vida, que sea urticaria, con anafilaxia. Pacientes con patologías neoplásicas que estén en tratamiento con quimio y radio también tienen contraindicación para la administración de la vacuna. Hablemos del impacto de la fiebre amarilla en el trabajo. Derecho a la vacunación y la OPSIMAT. Entonces, tomando en cuenta este tema y la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo, ¿es responsabilidad del empleador garantizar que los trabajadores que viajen a zonas endémicas estén vacunados o es una responsabilidad individual del ciudadano ante el sistema de salud pública? La responsabilidad, primero, lo que es garantizar la vacunación, eso es un derecho universal. La responsabilidad realmente es netamente del Estado. Uno como individuo también se integra y lo que pueden hacer las empresas es facilitar, colaborar en ese proceso, pero realmente que tiene que garantizar ese derecho universal y el acceso a la vacuna es el Estado. Seguimos hablando de temas laborales muy importantes. Hablemos de manejo de casos sospechosos en la oficina. Si un trabajador comienza a presentar fiebre alta, malestar general dentro de la jornada laboral y sabemos que ha estado en zonas de riesgo recientemente, ¿cuál es ese protocolo que usted considera que se debe tomar desde la empresa hacia ese colaborador para proteger el resto del personal y evitar un contagio masivo? Tenemos como el cuadro clínico, en principio se confunde con otros cuadros clínicos, podemos hacer algunas pruebas de laboratorios que nos pueden facilitar esto. A los 5 días se producen anticuerpos, los IgM, que ya he hablado, podemos solicitar su detección. ¿Qué pasa? Puede haber reacción cruzada con otros, pero ante la duda, con otros tipos, como por ejemplo con el dengue, puede haber esa confusión, puede dar una positividad que de repente no es real. Solicitamos pruebas más específicas como
la reacción en cadena de polimerasas para detectar ARN viral del virus de fiebre amarilla, que es un flavivirus y ARN. Entonces, esa es una de las formas en las que damos el diagnóstico seguro, y mientras que podemos hacer evaluación por el médico, y el médico que lo esté tratando de base, bien sea su pediatra en el caso de un niño o internista en el caso de un adulto, decidirá, en dependencia de evolución de cuadro clínico, qué conductas va a seguir. Claro que hay medidas, el uso de mosquitero que se deben tomar, ¿ok? Y el seguimiento habitual va a depender de esa evaluación. Si hay que hospitalizarlo o no. Hacer el cerco epidemiológico, eso también es importantísimo. Buenísimo. Hablemos sobre el reposo médico y la recuperación. Sabemos que la fiebre amarilla puede ser debilitante. Entonces, en ese sentido, en caso de un contagio leve o moderado, ¿cuál es ese tiempo estimado de reposo médico que usted considera? Ojo, esto no es un mandatorio, solamente una consideración, porque va a depender del diagnóstico y de cómo está cada quien realmente, ¿no? Sí, bueno, hablamos de una seroconversión a partir de los 5 días que se empieza a producir IgM, y eso contrasta, decimos ya que a partir entre los 5 y 10 días disminuye lo que es la carga de viremia, es decir, la cantidad del virus. Entonces, ahí debería ocurrir ese proceso de recuperación, siempre y cuando haya evolucionado satisfactoriamente el paciente. Perfecto. Hablemos un poquito sobre la discriminación y estatus de vacunación, un tema un poquito aquí controvertido, pero no vamos a dejarlo por fuera porque podría ocurrir casos y porque no merece la pena mencionarlo. Desde el punto de vista ético-médico, ¿puede una empresa aquí en Venezuela específicamente exigir de manera obligatoria el certificado de vacunación para permitir el ingreso a las instalaciones o permitir o hacer que existan otras alternativas para aquellos trabajadores que bueno, por contraindicación médica, como alergias graves, no puedan recibir la dosis? Ahorita las leyes se han modificado mucho para evitar precisamente estos asuntos de la discriminación. Entonces, en teoría, no se debería solicitar ningún tipo de prueba, como por ejemplo serología para VIH o pruebas de embarazo que pudieran condicionar el ingreso de una persona, porque ya caeríamos en ese problema, ¿ok? Lo mismo pasaría con la fiebre amarilla, o sea, que no tenga el carnet no discrimina que pueda o no pueda entrar, o sea, no debe ser un condicionante porque caemos en eso, en algo que vendría a ser discriminatorio. Claro. Es importante acotar, se me había olvidado comentarles que de todos los casos, hablamos de que un 15% de los pacientes pueden complicarse con casos de gravedad, y de ese 15% hablamos de una mortalidad de un 50% aproximadamente de los casos. Entonces, por eso es importante hablar de fiebre amarilla. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse y bueno, hasta la próxima oportunidad. Saludos a todos, feliz tarde. Gracias, hasta luego.